Oye, bajan las temperaturas, si en esta época estamos en pleno otoño, claramente el tema de calefacción se vuelve vital. Lo hemos hablado en torno a cuáles son las más eficientes, pero ¿qué pasa también en torno a qué hay con la seguridad de nuestras casas? La estufa es uno de los riesgos que podemos tener en nuestros hogares en esta época de invierno y también cómo va variando también los posibles riesgos que tenemos durante todo el año. Queremos abordar de esto desde la vereda también comunitaria, cómo vecinos y vecinas se han organizado precisamente en esta temática acá, vecinos nuestros. Para eso saludamos a Juan Díaz de la Brigada de Emergencia de la Agüita de la Perdiz. Juan, un gusto que nos pueda acompañar. Muchas gracias por la invitación, un gusto poder estar en este espacio conversando con ustedes. También que se suma a esta conversación importante para la prevención de accidentes está Alejandro Valdebenito, presidente nacional del Colegio de Expertos en Prevención de Riesgo. ¿Cómo estás? Un gusto que también puedas acompañarnos y situarnos en una conversación que es tan importante para la gente que hoy día nos está viendo y para todos los que la disfrutamos. No, gracias a usted por la invitación y aprovechar de intercambiar opinión y conversar sobre estos temas. Alejandro, en primera instancia, riesgos que tenemos en el hogar, porque la otra vez hablábamos riesgos, por ejemplo, para ir de viaje, pero riesgos que tenemos en el hogar, sobre todo en esta época que ponemos más el hervidor porque queremos la agüita caliente, ponemos el guatero, prendemos el escaldazorno. Yo daba el ejemplo que qué pasa si yo me llevo mi tazoncito de té a la camita, tengo el escaldazorno, se me da vuelta, o infinidad de cosas que van aumentando en particular en invierno. Mira, en el hogar tenemos todos los riesgos, ¿ya? Es un laboratorio completo el hogar, porque tenemos temas químicos, tenemos temas de calor, tenemos temas de caída, tenemos temas de incendio, de desastre, etcétera. Todos nosotros en el hogar tenemos productos químicos, tenemos lavalosa, Quick u otros, ¿no es cierto?, productos desinfectantes que por sí solo ya son un riesgo, y en invierno además se le agregan todos estos riesgos que tienen que ver con temperar el hogar, principalmente en la zona del Biobío, en la región del Biobío, yo diría de la séptima región hacia el sur. El principal uso que se hace para calefaccionar es leña. ¿Ya? Y esa leña presenta un gran riesgo cuando la manipulamos bien. El riesgo siempre va a estar presente. Es importante que hagamos las cosas de manera correcta para evitar que sucedan algún tipo de incidente que pueda complicar la seguridad, la infraestructura y la salud de las personas. Sigamos entonces con el hilo conductor de lo que tú mismo planteas, que es, por ejemplo, la calefacción a leña. ¿Qué pasa en el caso de los niños y niñas que están dentro de un hogar donde los papás están haciendo fuego y calefacción a través de justamente la leña? ¿Qué es lo más peligroso justamente de este estilo de calefacción en esta temporada de otoño-invierno? El mecanismo de riesgo que existe, por lo menos respecto al consumo de leña, es principalmente que en algunas situaciones no hay como una especie de delimitación, digamos, de esas áreas. Y principalmente tenemos en cuenta que en el caso de los niños, el niño, la principal actividad que tiene es el juego. Va a descubrir el mundo mediante el juego, y donde no tienen estas acciones, digamos, preventivas, corremos el riesgo que mediante la exploración que hacen los niños puedan tener un mayor riesgo de que puedan tener algún accidente y lamentablemente alguna situación mayor. Sí, dentro de lo que ocurrió hace una semana prácticamente, con esto que nos enteramos a nivel nacional en torno al fallecimiento del hijo de una destacada actriz de nuestro país. Y claro, surgen estas interrogantes. Debo reconocer, me llegaron 20 comunicados de prensa de diversas organizaciones e instituciones, tenemos expertos para abordar temas de estufas, alargadores, y claro, nosotros hemos estado en otras instancias hablando con académicos, y lo principal que nos dicen que la estufa, o en caso eléctrica, logo SEC, que tenga la verificación. Si vamos a utilizar algunos guateritos también de estos eléctricos que están de moda, que tenga todo eso. ¿Qué hay en torno a esos recuerdos que tenemos que tener, teniendo en consideración lo que pasó a nivel nacional y que generó gran conmoción, obviamente, a todas y a todos? Yo creo que de una u otra forma todos empezamos a ver, oye, ¿y dónde tengo enchufada la estufa? Oye, ¿y tengo alguna cortina cerca? ¿Está muy cerca el sillón? ¿Se me puede calentar? ¿Esto es sintético? ¿Qué hay en esos riesgos? ¿Es real? ¿No es real? ¿Puede o no puede pasar? Depende el tipo de artefacto eléctrico que tengamos que usar. Ya, hay diferentes gamas de artefactos eléctricos. La gran mayoría que usamos es por convección, que al su interior tiene una resistencia que alcanza ciertos niveles de temperatura y expulsa aire, ¿no es cierto?, hacia afuera. Pero también hay aparatos eléctricos que son por irradiación, ¿ya?, que a través de barras, ¿no es cierto?, que se colocan rojas, igual que el horno eléctrico, emiten calor. Esas son las más peligrosas.
¿ya? Porque esa, efectivamente, a cualquier contacto te puedes quemar o puede prender un género. Los demás aparatos eléctricos son bastante seguros. El aparato eléctrico, o sea, cuando hablamos del aparato eléctrico, dejamos de fuera el famoso alargador, la zapatilla, no lo estoy contando, porque el aparato eléctrico debiese conectarse directamente al enchufe que está diseñado para eso. El problema que tenemos nosotros en muchos de nuestros hogares, que compramos el aparato eléctrico, entre comillas, certificado, no debiesen venderse en el mercado aparatos no certificados, existen lamentablemente, pero no debiesen venderse. Pero le agregamos una zapatilla, un alargador, y al alargador le agregamos el famoso ladrón. ¿No se acuerdan ustedes cuando fuimos en la casa tenía el ladrón? Entonces tenemos el alargador, el ladrón, el enchufe del celular, el enchufe del aparato eléctrico, y eso produce carga, produce tensión y consume amperaje. Y los circuitos eléctricos tienen cierta tolerancia a niveles de amperajes. Algunos de ellos, sobre todo las casas más modernas, tienen diferentes circuitos y paneles eléctricos que hacen que a determinado nivel de consumo se caiga. Yo si prendo el horno y el hervidor y uno de los quemadores de la cocina porque eléctrico, se me apaga Se apaga. Y eso es porque la tensión eléctrica es demasiado para el circuito eléctrico. Entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos en los hogares es, ¿estamos preparados para tener un sistema de calefacción eléctrica? Claro, pero ¿cómo saber si estamos uno preparado? Porque realmente uno no sabe, desconoce. Cuando uno obviamente vive en un departamento o casa, no sabe qué es lo que se puede o no se puede hacer. Entonces, ¿cómo poder ayudar a la gente hoy a través de esta conversación a que quizás, de acuerdo a sus características de hogar, puedan ir aprendiendo y comprendiendo de qué manera utilizar o no, por ejemplo, esos enchufes? Hay que conocer qué nivel de amperaje soporta la instalación eléctrica que usted tiene en la casa. ¿A qué nos referimos con este nivel? ¿Qué es este nivel? El amperaje es la cantidad de resistencia que resiste el circuito eléctrico. Que ustedes lo tienen en el panel eléctrico donde hay fusibles. Y esos fusibles tienen indicado cierta cantidad de amperaje. Si sobrepasamos la sumatoria de esa cantidad de amperajes, el circuito se va a caer. Y al caer ese circuito, dependiendo de la dimensión del cortocircuito, puede producir chispa. ¿Ya? Ahora, el principal problema lo tenemos en las zapatillas. ¿Ya? ¿Por qué en las zapatillas? Porque muchas veces se deschiza y para que estamos con cosas, compramos la que está más barata en el mercado y que no necesariamente tenga la certificación SEC. ¿Ya? Entonces eso es importante, la diferencia, por ejemplo, entre estos alargadores, cómo saber si es que es bueno, cómo saber, tiene que tener obviamente ese sello, SEC, digamos. Ya. Sí o sí, no compre nunca un alargador, una extensión que no se hace. O sea, evitar comprar cualquier cosa informal, sobre todo en el mundo eléctrico. Segundo, en lo posible, no usarlo. Si la extensión eléctrica es para casos específicos y para periodos de uso corto. Ya no es para usarlo para mientras, para siempre. Nosotros tenemos extensión eléctrica que la tenemos de cuando teníamos 5 años y vamos a la casa de los papás y todavía existe esa misma extensión eléctrica que nunca la han cambiado, nunca la han mejorado, nunca han hecho mantención ni nada. Ya, eso debemos evitarlo y seguir optando porque el conector del aparato eléctrico se una al circuito principal, porque ese circuito principal sí tiene tierra y sí está preparado para ciertas características de amperaje. Cuando tomamos el otro riesgo, efectivamente se nos pueden producir cortocircuito, tensión eléctrica, y lo que se está moviendo es energía. ¿Y qué es lo que produce energía? Produce calor, produce fricción. Sí, yo creo que ahí el llamado también no sé, en mi caso donde vivo es nuevo, 5 años aproximadamente, y tiene 2 enchufes de otro color que es específicamente para las estufas. Uno en el dormitorio, otro en el living, y que dentro del reglamento, yo igual hago esa invitación a quienes viven en comunidad a que pidan su reglamento y todas las instrucciones que hay, porque claro, construcciones modernas tienen esos resguardos, se han pensado, pero en construcciones y en casas más tradicionales, el caso de la Agüita La Perdiz, Juan, un sector clásico de acá de nuestra zona, donde me imagino que en muchos casos y tú lo señalabas fuera de cámara, la calefacción principal es la leña. Así es. Donde lamentablemente tenemos doble riesgo. Esto lo hemos hablado en la época de verano por los incendios forestales. Pero acá estamos hablando de lo que puede pasar dentro del hogar. ¿Cómo ha sido también ese trabajo desde la brigada y cómo han ido haciendo este levantamiento de datos y preparación también para los vecinos y vecinas de la comunidad? Bueno, como toda organización, hay veces que nacen por alguna situación crítica. Nosotros lamentablemente el año 2013 ocurrió un incendio donde fallecieron 2 niños de 1 y 3 años. Desde ese momento empezaron a surgir, digamos, estas instancias para poder generar alguna organización que
pudiese contribuir en disminuir las situaciones de riesgo, digamos, de las personas, principalmente de nuestra población. En el año 2016 se formalizó, digamos, nuestra brigada de emergencia, en la que actualmente contamos con 14 miembros con diferentes profesiones, actividades, pero con un bien común de contribuir en la prevención e intervención primaria, que esas son nuestras principales líneas de acción. Prevención porque sabemos que es mucho más eficiente y barato, si uno lo ve desde el punto de vista de costos, el poder dar las orientaciones necesarias para ciertas circunstancias. Y la intervención primaria en el caso que cuando ocurre una emergencia, donde los miembros participan, hacen, digamos, en diferentes funciones, tanto en el despliegue de materiales como lo son las mangueras de incendios, y por otro lado el tema de la facilitación del acceso al tránsito. Hemos visto una baja considerable porque constantemente hemos visto en años previos incendios domiciliarios, generalmente eran de 3 a 4 incendios al año. El último incendio que hemos tenido en domicilio, agosto del 2022. Por lo cual, igual, eso en conjunto con la organización, el trabajo mancomunado con las organizaciones comunitarias que existen en el sector y con las instituciones externas, por ejemplo, Municipalidad de Concepción, bomberos, carabineros, que cada vez se hace más válido, digamos, la interacción. Y eso también el trabajo hace que sigan disminuyendo estas situaciones de riesgo, que eso es fundamental, sobre todo en los tiempos actuales. Alejandro, como presidente también del Colegio de Expertos en Prevención de Riesgo, ¿cuál es la importancia de justamente lo que nos plantea Juan, que es la prevención? El poder ir a las comunidades, explicar, hacer justamente este barrido de conocimiento para que obviamente exista lo que hoy día estamos teniendo, que es esta conversación, de poder educar, de generar obviamente lo que se puede y lo que no se puede hacer en casa, porque muchas veces realmente es desde el desconocimiento que pasan estos accidentes. Como papás y mamás a veces nos sentimos como impotentes al no saber muchas cosas que de repente uno cree que es. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas conversaciones, de generar esta educación para obviamente prevenir accidentes tan complejos como los que se han vivido? El Colegio de Expertos desde el año 2010 viene presentando propuestas de políticas públicas donde se incorporan a los agentes comunitarios para desarrollar prevención en los territorios, desarrollar prevención en los barrios. Un ejemplo de eso es cuando se crean los fondos de mejoramiento del hogar, que es una propuesta del Colegio de Expertos donde los juntas de vecinos o actores vivos de la ciudad pueden generar proyectos para el mejoramiento del hogar en 3 grandes niveles. El primero, que el tema que estamos hablando más directamente, el mejoramiento de aislamiento de la vivienda. Porque si aislamos la vivienda necesitamos menos potencial calórico para calefaccionarla. Segundo, el mejoramiento de las instalaciones de techumbre, porque al mejorar la techumbre hay menos humedad. Pero hay una tercera área que muy pocas unidades vecinales la utilizan, que es el recambio de instalaciones eléctricas. A través del Fondo de Viviendas Vulnerables que se creó, la Junta de Vecinos organizada, sobre todo en aquellos sectores donde son casas propias, bajo el 70%, 80% de vulnerabilidad, pueden optar a cambiar el circuito eléctrico completo de su hogar. Entonces, hemos hecho propuestas importantes en ese sentido. Hoy día las municipalidades deben contar con un plan de emergencias y desastres en cada uno de los territorios y tener identificado cuáles son los nodos más peligrosos para generar planes de acción preventivos en ella y incluir a la comunidad en capacitaciones, en sistemas que le permitan saber lo que está sucediendo en su entorno, porque cada comunidad tiene características específicas y cada comunidad tiene características propias. El sector Agüita La Perdiz tiene características particulares y que son distintas, por ejemplo, el sector Barrio Norte o el sector Seimávida, que hay en Concepción. Pero en todas las leyes que hemos propuesto, en todas las políticas públicas que el Colegio de Expertos ha implementado, siempre se ha incluido el riesgo ciudadano o el riesgo de las poblaciones, y que sean los actores sociales que conocen mejor que nosotros los territorios y conocen mejor que nosotros la realidad de los territorios, puedan prepararse y puedan implementarse. También se pueden financiar cursos con esos fondos.
a través de los FNDR, a través de la municipalidad y a través de los gobiernos regionales, a través del desarrollo social, del Ministerio de Desarrollo Social, hay fondos para capacitación en manejos de emergencia, en manejos de extintores, en implementación de sistemas de emergencia en las poblaciones. Esos recursos están, y ahí el llamado es a las autoridades comunales, a los alcaldes, que se junten con sus unidades vecinales, con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y preparen un catastro de proyectos para poder levantarlo. Nosotros lo hemos hecho con comunas como Melipilla, donde levantamos más de 150 proyectos para potenciar la prevención de emergencia en Melipilla, y en un caso distinto, porque en el caso de ellos era por el tema solar. Por el incremento que habían tenido de cáncer solar en Melipilla, producto de que las condiciones climáticas son absolutamente distintas, pero esos recursos existen. La iniciativa sí tiene que ser, ¿no es cierto?, de las mismas poblaciones y de las mismas autoridades regionales y comunales que saben que existen esos proyectos y que deben invitar a todos a participar de esa estrategia. Sí, y veía, Juan, que asentías bastante. ¿Ustedes han hecho uso también de esos fondos, postulaciones? ¿Cómo ha sido también esa articulación, como señalabas, con instituciones de lo público, lo privado? Como institución, como organización comunitaria vigente, formalizada con personalidad jurídica, hemos tenido la oportunidad de postular a diferentes fondos, principalmente vía municipal. En el caso del punto de vista regional, bueno, como siempre piden respecto a la antigüedad, como toda organización, se hace, digamos, las gestiones y se ejecutan proyectos. No solamente hemos tenido algunos fondos por la vía municipal, sino que también ha sido autogestión con contribución de parte de vecinos, de otro tipo de organizaciones públicas y privadas, lo cual hace también que sea un poco más práctico, y con eso también se han hecho la compra de equipamiento, digamos, de respuesta primaria, y además de eso, lo que tiene que ver con las capacitaciones, las cuales en algunos casos han sido vía municipalidad por la Oficina de Gestión de Riesgo. También hemos hecho algunas alianzas estratégicas con otras brigadas que se han formado aquí en Concepción. La primera que tenemos es la Brigada de Emergencia de Agüita de la Perdiz, después continúa también la Brigada de Chaimávida, con quien hemos tenido un buen nexo, y la Brigada Puente 5 Andalien. Como son diferentes realidades, hemos sí encontrado, digamos, puntos en común y hemos tenido la oportunidad de poder formarnos. Además, con la Cruz Roja también hemos tenido algunas instancias, y con otras diversas organizaciones, lo cual eso hace que también la capacitación entre los miembros, entre los participantes, sea más fructífera, y que también esa misma experiencia y conocimiento nosotros lo podemos plasmar a la comunidad, porque también le entregamos las herramientas para que ellos puedan afrontar las situaciones, siendo ellos también partícipes y ser lo más resolutivo posible. Así es. Y bueno, muchas veces los accidentes están y se realizan cuando nosotros estamos y cuando nosotros no estamos en casa. ¿Cuáles son las recomendaciones para que las personas que ya nos están viendo tengan, por ejemplo, claridad de que no hay que dejar cosas enchufadas, en este caso cargadores? ¿Qué otras cosas son importantes de ir reconociendo para en la práctica también prevenir accidentes en caso de que, por ejemplo, no estemos en el hogar? Mira, una de las cosas más comunes que sucede en invierno es que las personas cuando salen dejan prendida el calefactor eléctrico para cuando vuelvan la casa esté temperada. Claro. Ya, ese es el peor error que podemos cometer. ¿Se puede programar alguno? Hay algunos que se pueden programar, pero siempre hay que recordar recordar que los calefactores eléctricos tienen funcionamiento por ciclo. No es que usted pueda tenerlo 24 horas encendido. En las instrucciones, principalmente dependiendo de la marca, viene un ciclo de funcionamiento recomendado o ciclo de seguridad. Algunos son de 4 horas máximo, otros de 6 horas, otros de 2 horas. Ya, los termoventiladores, estos famosos que se ocupan mucho en el mundo de los colegios. Ya, tiene cierta capacidad de funcionamiento, no es que uno pueda tener las 24 horas enchufado. Entonces, ese es en invierno es el principal error que tenemos unas recomendaciones para que tú nos vayas corroborando ahí la información, Alejandro, porque claro, de repente uno dice, sí, la tengo prendida toda la tarde, toda la noche, cuando hay niños sobre todo, no sé, que el niño están resfriados y a veces se cometen esos errores. Pasamos a revisar acá la siguiente gráfica para que tú también nos vayas comentando si estamos en lo correcto o no, cómo evitar incendios en el hogar.
la seguridad eléctrica y de electrodomésticos. Así es, reemplace todos los cables gastados, viejos, dañados, de inmediato. No coloque cables debajo de alfombras o muebles. ¿Qué pasa en ese caso? De lo que está gastado, digamos, cuando el cable está gastado, empieza a eliminar partículas de electricidad, entre comillas. Un académico me mata si me digo solamente para explicar en la casa. Es como que está botando calor. Sí, sí. Al botar calor, entra en contacto con un material que se va a iniciar, que es en este caso madera o plástico, y al iniciar se va a producir llama. Todos estos aparatos, todos los sistemas tienen una tolerancia al fuego. Algunos más, otros menos, pero llegado el instante que acumula calor, se va a autoiniciar, se va a prender. Y al prenderse lo que genera es llama. ¿Ya? Cuando se genera llama, uno puede usar un extintor. Y recordar que el extintor es solamente para primera llama, ya no es para incendio. O sea, lo que vemos en las películas en Chicago Fire, que viene un tipo con un extintor y apaga una casa, eso es imposible, no existe. Ya, es solamente para mago y nada más. Para tratar de controlar ahí. Vamos con la segunda recomendación, ¿te tinca? Los enchufes de 13 espigas deben usarse solamente en tomacorrientes de 13 espigas. Nunca esfuerce el enchufe para hacerlo entrar en un tomacorriente de 12 espigas. Las patitas estamos hablando. Las patitas son 3 conectores, ¿no es cierto? Estos 3 conectores, uno es tierra. En alguna normativa es obligatorio que vengan con 3, en otra normativa es con 2. ¿Ya? Cuando son 3 y el enchufe es de 2, ¿qué es lo que hace uno? Le corta la patita, la elimina, la saca con un alicate, con una sierra, etcétera. Está perdiendo toda la calidad del equipo y ya no sirve ese equipo, debes eliminar ese equipo. Apagar también de inmediato y reemplazar los interruptores que empiezan como a parpadear, ¿no? Y las luces que parpadean y que se calientan. Cuando las luces están parpadeando porque ya llegaron a su límite de funcionamiento. Estamos guateando. Es como el calcetín que tiene un pequeño hoyito y uno le quiere usar igual. No, hay que botarlo. O haga cosas, pero ya deje de usarlo. Ya no le sirvió. Acá es lo mismo. La ampolleta tienen una limitancia y esa limitancia de tiempo, con la cantidad de uso que tiene, sobre todo la ampolleta de flujo LED, ya acabado eso empieza a parpadear porque el flujo eléctrico no pasa de igual manera y por lo tanto hay que eliminar y cambiar esa ampolleta. Oye, sí, uno de repente dice estas cosas son como obvias, pero bueno, de repente pasan ahí los calefactores meses, años, de un invierno para otro, y los calentadores ambientales portátiles, por ejemplo, se recomienda que se mantengan los objetos combustibles a un mínimo de 1 metro de distancia de aparatos eléctricos. Comprar solamente calentadores evaluados por un laboratorio reconocido a nivel nacional y verificar que su calentador tenga un mecanismo de termostato y que se apague automáticamente si este se cae o voltea, porque claro, hay algunos que tienen esta que se van moviendo. Se va girando, va moviendo, uno mismo mueve el cable, lo acerca más, entonces es sumamente importante que tengan estos métodos de seguridad automáticos, cosas que si cualquier cosa se vuelta, se tropiezan, se apague de manera inmediata y no tenga, ¿no es cierto?, contacto. Y lo de la distancia de 1 metro. De 1 metro es vital. Y uno que se pega a la estufa ahí. ¿Qué es lo que hace uno en la casa? Que uno tiene frío, toma la estufa, la coloca al lado de la estufa, lo coloca en el baño y la verdad que cuando la colocamos en el baño, la colocamos en espacios que no son correctos, lo que estamos haciendo es aumentar el potencial de daño. ¿Eso quiere decir que no usemos temas eléctricos? Para nada. El tema eléctrico es tremendamente seguro si usted lo usa de manera correcta. Oye, vamos a continuación con respecto a las chimeneas y hornos de leña. Inspeccione y limpie las tuberías de horno y chimeneas cada año y compruebe cada mes que no existan daños. Ahí volvemos de nuevo, pero ahí tenemos entonces con respecto a qué pasa con las chimeneas ahí y los hornos. Ahí entonces inspeccionemos y limpiemos las tuberías. Use también rejilla en la chimenea que sea resistente para, obviamente, detener las leñas. Estas, obviamente, se van, obviamente, como cuando uno, no sé, va quemándose la leña, se va como saliendo del lugar. Entonces, tratar de, obviamente, tener esos espacios bien cubiertos y asegurarse de apagar el fuego por completo antes de salir del hogar y dormir. Y hay mucha gente que deja, obviamente, prendida, claro, en la noche. La leña prendida. Más dentro de la capacidad del espacio la recargan con leña. Para que dure toda la noche. Para que dure toda la noche. Y la estufa empieza como... Y así también sigue aumentando el potencial de riesgo que existe. Y lo otro también fundamental, que cuando se hacen diferentes tipos de calefacción, tanto con leña como eléctrico, es dejar, digamos, la ropa muy cerca de lo que es el calor. Es que 2 por 1, pues dejamos la estufa en la noche, nos calienta, estamos calentitos, nos seca la ropa y en la mañana nos ponemos la ropita. Claro, pero y ahí también, dependiendo de los materiales que existan de las prendas de vestir o de otros elementos, hace que eso puede generar otro riesgo adicional, que se pueda prender y que ocasione
mayor daño. Hoy le agradecemos esta posibilidad de estar con ustedes. Sabemos que prevenir es muy importante en esta temporada donde hace frío, donde obviamente tenemos algunos peligros en casa. Así que ojalá tenerlos en una nueva oportunidad para seguir hablando de tantos temas que quizás se nos quedan Seguramente en el tintero. estaremos invitándolos nuevamente. Así que muchas gracias por acompañarnos. Sí, solo recordar que hoy día estamos con alerta ambiental preventiva, Sí. Por lo tanto la estufa De las 6 de las 6 hasta las 0 horas de leña que emitan humo visible, ¿ya? Que son dos cosas distintas, que todos emiten humo, pero uno que son visibles y otros no visibles. Lo que no tiene madera seca no pueden usarlo hoy día, ¿ya? Lo que tiene madera seca hasta 25% de humedad sí van a poder usarla sin ningún problema. Mira, esa es la diferencia. Yo por lo menos no la sabía. Ahí, Diferencia entonces de las importante. maderas para esta alerta. Ahí la invitaremos nuevamente. Éxito en todo lo que